Muy buenos días, bienvenidos a Directo América de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. En Minneapolis, ciudadanos rinden homenaje a Alex Pretty, el ciudadano que mataron agentes federales del ICE durante las protestas. El enfermero de 37 años recibió tiros contra las redadas de la inmigración. El sábado, Tim Walz, el gobernador demócrata, pidió una investigación independiente. Más de 600,000 hogares en Estados Unidos se quedan sin electricidad. La tormenta invernal sigue azotando al país con temperaturas de hasta menos 45 grados, nieve y lluvia gélida. Al menos 20 estados y la capital Washington, D.C. se declararon en emergencia y cerca de 14,000 vuelos han sido cancelados este fin de semana por el temporal. Venezuela busca aumentar la producción de petróleo en al menos un 18% para 2026. Para ello, el gobierno de Delcy Rodríguez espera que su reforma de la ley de hidrocarburos sea aprobada el martes. Permitiría la explotación del petróleo por empresas privadas basadas en Venezuela. Iniciamos en el estado de Minnesota, Estados Unidos. Flores, veladoras, mensajes y banderas yacen en el lugar donde agentes del ICE mataron el sábado al segundo ciudadano estadounidense este mes durante una protesta en Minneapolis. Agentes federales dispararon el sábado al enfermero Alex Pretty, de 37 años, durante una manifestación contra las redadas anti-inmigración y aumentaron así la indignación y el miedo entre la población. El gobernador demócrata Tim Walz pidió una investigación independiente, ya que aseguró no se puede confiar en una federal. Pese a la tormenta invernal que azota al país, la gente sigue desafiando temperaturas extremas y continúa saliendo a las calles para protestar contra las redadas en las que incluso un niño de 5 años fue detenido esta semana. Aquí los detalles. El manifestante Alex Pretty en Minneapolis salió al medio de la carretera grabando a agentes del ICE. Este video publicado en X captura el enfrentamiento que se produjo con los agentes federales. Pretty, enfermero de cuidados intensivos, fue derribado al suelo y tras unos segundos recibió al menos un disparo. El tiroteo se produjo en medio de las protestas diarias en la ciudad desde el tiroteo del 7 de enero contra Ronnie Good. El gobernador de Minnesota, Tim Walz, demócrata, pidió al presidente Donald Trump que pusiera fin a la represión en su estado. El sistema judicial de Minnesota tendrá la última palabra en este asunto. Debe tenerla. Como le he dicho claramente a la Casa Blanca esta mañana, no se puede confiar en el gobierno federal para dirigir esta investigación. El estado se encargará de ella. El Departamento de Seguridad Nacional afirmó que el agente de la patrulla fronteriza disparó en defensa propia. Esta persona se presentó para impedir una operación policial y agredió a nuestros agentes. Estos respondieron de acuerdo con su entrenamiento y tomaron medidas para defender la vida de los agentes y de las personas que se encontraban a su alrededor. El New York Times analizó los videos y asegura que contradicen la versión federal del tiroteo. Muestran que el hombre sostenía un teléfono y no un arma. Con la tensión en aumento en Minneapolis, el presidente de Estados Unidos declaró en su plataforma Truth Social: el alcalde y el gobernador están incitando a la insurrección con su retórica pomposa, peligrosa y arrogante. La Guardia Nacional de Minnesota ha sido activada y está asistiendo a la policía local en medio de las crecientes protestas. Avenidas vestidas de blanco, autos atorados en el hielo, personas cubiertas hasta la nariz y la Casa Blanca cubierta de nieve son algunas imágenes que deja la tormenta invernal que sigue azotando a Estados Unidos. Con temperaturas de hasta menos 45 grados, nieve y lluvia gélida, más de 600,000 hogares se quedaron sin electricidad. Al menos 20 estados y la capital Washington, D.C. se declararon en emergencia y a lo largo del fin de semana cerca de 14,000 vuelos han sido cancelados por el temporal. Escuchemos testimonios de un ciudadano de Oklahoma que ayudó a conductores en medio de la tormenta. Estoy aquí afuera. Quiero decir que aún no hace suficiente frío como para usar pantalones, pero estoy aquí afuera ayudando a la gente, haciendo todo lo que puedo. Acabo de ayudar a alguien que estaba estacionado allí en Sheridan.
Se averió. No se averió, pero estaba atrapado en un Cadillac y no podía ir a trabajar. Así que lo dejé en el trabajo. Su compañero está atrapado en el mismo sitio, pero no puede ir a trabajar. En Venezuela hay expectativas sobre el futuro del petróleo del país, con las mayores reservas comprobadas del mundo y el aporte de este recurso a la débil economía. Se espera que el martes se apruebe en la Asamblea Nacional la reforma a la ley de hidrocarburos que permitiría el ingreso masivo de empresas privadas a la explotación energética del país, hoy mayoritariamente en manos del Estado. Con esta reforma, Venezuela podría volver a tener a Estados Unidos como principal cliente cuando la administración de Donald Trump presiona para apropiarse del petróleo venezolano. La reforma es impulsada por el gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, pocas semanas después de la detención de Nicolás Maduro. Martín Gripo nos amplía. Expectativas por el futuro del petróleo venezolano. La estatal venezolana PDVSA anunció que espera aumentar la producción petrolera en un 18% durante 2026, al igual que aguarda sellar acuerdos de inversión de capitales privados. El hito y la meta para el 2026 es al menos crecer en un 18% más allá de la meta con la cual nosotros cerramos en el 2025. Teníamos una ley de hidrocarburos que no se encontraba actualizada a lo que nosotros como industria de los hidrocarburos necesitábamos. La Asamblea Nacional de Venezuela discutirá el martes la reforma parcial de la ley de hidrocarburos, un proyecto que fue aprobado en primera instancia días atrás y que se espera reciba el visto bueno. El proyecto surge en medio de las presiones de Estados Unidos, que busca tener control a través de sus empresas privadas sobre el petróleo del país caribeño, algo que permitiría la nueva normativa tras más de 20 años de control total por parte del Estado sobre el recurso energético. Que es la posibilidad de asociaciones con empresas privadas, nacionales o extranjeras, para que empiece a haber una importante producción de petróleo. Rápidamente, además, para que podamos construir la prosperidad. La reforma de hidrocarburos es impulsada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, en un intento de mantener relaciones diplomáticas y comerciales con la Casa Blanca. El escenario ahorita es muchísimo más optimista que el que teníamos a finales del año pasado, ¿no? Súper importante eso, que se dé estos contratos de participación productiva, o sea, esta reforma que permita, porque era un poco lo que tenía bloqueado al sector, que permita que invertir en Venezuela, en el sector petrolero, sea más atractivo y que le des la seguridad, o sea, las garantías jurídicas a esos inversionistas para que quieran venir. Venezuela espera lograr récords, luego de que el 2025 lo cerró con su mayor nivel de producción petrolera en 7 años, tras lograr 1.081.000 barriles de petróleo por día. Continuamos en Medio Oriente. El ejército israelí mató a 2 palestinos este domingo en el norte de la Franja de Gaza y lesionó a otros 4 en un ataque en Ciudad de Gaza. Según cifras del Ministerio de Salud gazatí, más de 71.000 palestinos han sido asesinados en el devastado enclave palestino desde octubre del 2023. Al menos 480 de ellos murieron por fuego israelí desde que empezó el cese el fuego pactado en octubre del 2025. Mientras tanto, en el plano diplomático, el enviado especial de Estados Unidos a Israel, Steve Witkoff, calificó de constructivas las discusiones con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sobre la segunda fase del plan de 20 puntos para Gaza. El yerno de Donald Trump, Jared Kushner, también participó en el encuentro que tuvo lugar el sábado en Jerusalén. Precisamente hablando de Jared Kushner, él se ha posicionado como una de las pocas personas que le hablan al oído al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Durante el segundo mandato del republicano, el esposo de la hija del mandatario, Ivanka, ha sido una figura relevante en las negociaciones tanto para intentar culminar los conflictos armados en Gaza como en Ucrania. Pero ¿cómo este desarrollador inmobiliario ha logrado convertirse en uno de los hombres más fuertes de la Casa Blanca? ¿Está logrando Kushner incrementar su patrimonio en medio de sus labores diplomáticas? Más detalles a continuación. Ya no es solamente el yerno de Donald Trump. Jared Kushner ahora también es uno de los alfiles del presidente en el plano internacional, representante de la Casa Blanca en los diálogos de paz entre Ucrania y Rusia, miembro de la Junta de Paz para Gaza y promotor de los planes de renovación urbana para reconstruir el enclave palestino tras la guerra entre Israel y Hamás. Empezaremos en Rafah, con muchas viviendas para la fuerza laboral. Creemos que esto se puede hacer en 2 o 3 años. Ya hemos comenzado a quitar los escombros y a hacer parte de la demolición. Y luego, la nueva Gaza. Podría ser una esperanza, podría ser un destino, tener mucha industria.
Kushner nació en el seno de una familia judía proveniente de Belarus, que durante 3 generaciones ha construido un emporio inmobiliario en Nueva York y la costa este de Estados Unidos. Su padre, Charles Kushner, hoy embajador de Estados Unidos en Francia, lideró la empresa familiar hasta 2005, cuando fue sentenciado a 2 años de cárcel por cargos de evasión fiscal, manipulación de testigos y donaciones ilegales a campañas. En medio de la alta sociedad de la Gran Manzana, Jared conoció a Ivanka Trump, descendiente y heredera de otro gran imperio inmobiliario neoyorquino, con quien se casó en 2009. Tiempo después, cuando Donald Trump se erigió como candidato republicano a la presidencia para las elecciones de 2016, Kushner empezó a aparecer en el escenario político. En la primera administración del magnate fue asesor especial del presidente, participando activamente como representante diplomático de la Casa Blanca, un puesto que ha retomado con fuerza durante el segundo mandato de su suegro, eso sí, sin dejar de lado sus negocios en todo el mundo. Según Forbes, el portafolio de Kushner Companies ahora es superior al de The Trump Organization, con proyectos en países como Arabia Saudita, Serbia, Albania y ahora con la mira en la Franja de Gaza. En más información, en Irak, el ex primer ministro Nouri al-Maliki está a punto de regresar al cargo de jefe de gobierno después de obtener el apoyo de la principal alianza chiita iraquí con mayoría en el Parlamento. En un comunicado, la fuerza informó que por mayoría se decidió su designación como su candidato. Al-Maliki, de 75 años, figura central de la política iraquí, fue acusado por sus detractores de corrupción, también de ser el responsable de haber fomentado las divisiones que condujeron al país, que habría motivado el auge del grupo yihadista Estado Islámico durante sus 2 primeros mandatos entre 2006 y el 2014. Ahora hablamos de la guerra en Ucrania. Desde Lituania, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reiteró la necesidad de proteger el sistema energético de su país y fortalecer la defensa aérea. Lo hizo en una reunión con el jefe de Estado lituano, Gitanas Nausėda, y tras el nuevo ataque masivo de Rusia ocurrido la madrugada del sábado contra infraestructura energética y civil. El país báltico transfirió a Ucrania un centenar de generadores de energía para que los ucranianos puedan sortear el invierno. Continuamos en el viejo continente. De negro, cabizbajos y con los ojos aguados, cientos de personas acudieron a la zona cero del accidente ferroviario que se cobró la vida de 45 personas en la localidad cordobesa de Ademuz, al sur de España. Este domingo ahí se celebró una misa funeral para las víctimas, al tiempo que los restos de los 2 trenes de alta velocidad que chocaron fueron retirados de las vías. A la ceremonia fúnebre acudieron familiares de los fallecidos, vecinos de la localidad y autoridades, y fue oficiada por el obispo de Córdoba, Jesús Fernández. Finalizamos en Asia. En Myanmar se terminó la tercera y última fase de elecciones legislativas que se prolongaron durante todo un mes. El partido promilitar Unión Solidaridad y Desarrollo se perfila como el ganador de un proceso que ha sido criticado por un sector de la ciudadanía, pero también por parte de la comunidad internacional. Ellos acusan de una maniobra para afianzar el poder de la Junta a 5 años del golpe de Estado del 2021 y el arresto de la ex líder y premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi. Ampliamos a continuación. En Yangon, Mandalay y en 60 municipios, los birmanos votaron en la última ronda de las elecciones en 3 fases del país, orquestadas por la Junta. El partido promilitar Unión Solidaridad y Desarrollo está a punto de ganar tras hacerse con más del 85% de los escaños parlamentarios en las 2 primeras rondas. Sin embargo, estos votantes de Yangon esperan un cambio. Somos pobres, esperamos poder vivir en paz y comodidad. Espero una vida mejor y que bajen los precios de los productos básicos. La participación en las 2 primeras rondas fue del 55%, una fuerte caída con respecto al 70% registrado en elecciones anteriores, ya que la votación se celebra en medio de una guerra civil desencadenada por el golpe militar de 2021. La votación se limita a solo una quinta parte de los municipios del país, mientras los territorios controlados por los rebeldes fueron totalmente excluidos. La ONU y algunos gobiernos occidentales han tachado las elecciones de farsa, marcada por la coacción y la represión de la disidencia, con el fin de prolongar el régimen de la Junta. Sin embargo, el líder militar insiste en que el proceso es libre y cuenta con el respaldo del pueblo. Hay múltiples partidos involucrados. ¿No es eso votar libremente?
Así que independientemente de si la comunidad internacional lo reconoce o no, nosotros reconocemos el voto del pueblo. El ejército de Myanmar celebra las elecciones como un éxito y aplicando una nueva ley de protección electoral en virtud de la cual se ha acusado a más de 400 personas por criticar y obstruir el proceso electoral, según los medios de comunicación estatales. Fin del informativo, gracias por su compañía y hasta la próxima. ¿Puedes imaginarte un mundo sin YouTube? ¿A qué se debe que siga teniendo tanto éxito a lo largo de los siglos? De todo ello te hablamos en En 5 minutos. En un mundo complejo y lleno de desinformación, una herramienta para entender a fondo los hechos y su contexto. Acompáñenme en 5 minutos por France 24 y France24.com.